Bienvenidos al canal del Grupo de Estructuras de la Facultad de Ingeniería Civil. El día de hoy se va a presentar la solución de la práctica número 1 del curso de Resistencia de Materiales 2. Bien, dentro de la primera práctica, lo usual siempre viene el tema es de flexión de vigas. Para resolver este tipo de problemas existen diferentes métodos. Uno de ellos sería el método de funciones de singularidad, que es el que vamos a explicar en este caso. El método de funciones de singularidad tiene algunas variaciones, por ejemplo, cuando relacionadas con los ejes. Si se trabaja de izquierda a derecha, o si trabaja de derecha a izquierda, cambiando algunas consideraciones. Estos dos casos los vamos a explicar durante el desarrollo de las siguientes preguntas. Bien, comencemos. Primera, primera pregunta. En la primera pregunta me indican que la viga que se muestra en la figura tiene una rigidez a flexión constante y se pide calcular la deflexión del nudo A, la deflexión del nudo C y la pendiente del nudo E. Entonces, en las vigas los puntos importantes serían el punto A, el punto C y el punto D. Esos son los puntos en los cuales nos vamos a enfocar. Listo. Dentro del problema no me especifican qué método se tiene que utilizar, entonces, según la forma de la viga, los tipos de las cargas, se tiene que evaluar el método más conveniente. Uno de ellos, debido a que las cargas son simples, sería utilizar el método de funciones de singularidad. Para utilizar el método de funciones de singularidad, el primer paso es definir el sistema de coordenadas, es decir, si vamos a trabajar la viga de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Hagamos el supuesto. Si trabajamos la viga de derecha, como siempre, de izquierda a derecha, el lado positivo del eje X estaría por acá. ¿Bien? Entonces, el requisito de lo que me pide el método de función de singularidad es que las cargas te inicien en un punto y terminen en el extremo final. Entonces, esta carga, por ejemplo, tendríamos, para que pueda cumplir ese requisito, tendríamos que expandirla desde acá hasta el extremo, agregar una carga ficticia de 55 y quitarle por abajo. Igual para la otra carga de 4, tendríamos que completar hasta el otro lado y luego por la parte de abajo quitar. Entonces estaríamos haciendo dos quitas de cargas. Sería muy complicado, sería muy laborioso. Entonces lo que la solución que nos ofrece este método es cambiar el sentido, es decir, trabajarlo de derecha a izquierda. Colocamos un sistema de coordenadas en el extremo final de la viga, en el punto E, y trazamos un eje X que vaya hacia el otro lado. De derecha a izquierda estamos trabajando. El lado positivo del eje X apunta hacia la izquierda. Con esto ganamos que la carga de 4 toneladas metro se inicia en un punto y termina en el extremo final de la viga. Ya cumplimos, la carga de 4 toneladas cumple los requisitos. Lo que vamos a estar expandiendo es la carga de 55 toneladas, que sí o sí tenemos que completarla. Para esta carga de 55 toneladas metro, para que cumpla el requisito, simplemente la expandimos hasta el punto A y en la parte de abajo la vamos a quitar. Vamos a colocar una carga ficticia en sentido opuesto para que no se modifique el estado final de la viga. Bien. Ahora, una observación adicional con este problema es el momento. El momento de 100 toneladas metro que actúa en el centro. Cuando trabajamos en un sistema normal, en un sistema de coordenadas de izquierda a derecha, si se aplica un momento en sentido horario, este momento se considera como positivo. Pero si trabajamos al revés, como en este caso, de derecha a izquierda, los momentos en sentido antihorario se van a considerar como positivos. Este es el caso de acá. Este momento antihorario que está aplicando se va a considerar como positivo más 100 al momento de usar la regla. Listo. Ahora, la teoría de la función de singularidad me indica lo siguiente. Por ejemplo, acá se muestra una pequeña tabla sacada del libro de Hibeler. Cuando el momento, si sobre una viga actúa un momento libre en el punto A, en un punto dado, la fórmula sería esta. Pero como estamos utilizando el revés, entonces el momento que estamos aplicando es así, sería esta la fórmula. Momento por la posición, por X menos la posición de ese momento elevado a la cero. Ese es el único requisito. La otra carga que está actuando también en mi tipo de viga sería esta, la carga distribuida. La forma sería el módulo de la carga distribuida por X menos el punto donde inicia la carga distribuida, que es el punto A, al cuadrado entre 2. Estas tres serían las fórmulas que vamos a utilizar para resolver el problema. Bien. Una vez definida la teoría y las consideraciones que vamos a tener para los ejes, entonces procedemos a hacer la resolución. Listo. Primero que nada, como siempre, todo problema de mecánica, dibujar el diagrama del cuerpo libre de la viga. La viga que se muestra es simplemente apoyada, entonces las reacciones en los puntos E y B se pueden calcular simplemente, haciendo un equilibrio de fuerzas y momentos. Bien. Haciendo la parte estática en esta figura, la parte estática del problema se resuelve en esta figura.
Listo. Tomando momentos con respecto al punto E, se obtiene que la reacción vertical en el punto B es igual a 157,042 toneladas. Tomando momento, haciendo un equilibrio de fuerzas, fuerzas hacia arriba iguales a fuerzas hacia abajo, se obtiene que la reacción vertical en el punto E es igual a 79,958. Estos serían los dos resultados a tener en cuenta. Ahora, el sistema lo estamos trabajando, como se mencionó, de derecha a izquierda. Resaltábamos los ejes para que no nos confundamos con los signos. Este es el eje que estamos usando, de derecha a izquierda. Y ya, simplemente, ahora vamos a observar las condiciones de frontera, que sería la parte B del problema. Las condiciones de frontera de una viga se determinan en los apoyos. Estos apoyos se estarían calculando. Bien. Según los apoyos de la viga que se muestran, la deflexión del punto B es igual a cero. Esto significa que cuando X llega hasta el punto B, recorre una distancia de 12 metros, X es igual a 12, Y es igual a 12. La otra condición de frontera me indica el punto E. La deflexión del punto E, ya que es un apoyo, es igual a cero. Eso indica que cuando la variable X es igual a cero, Y también es igual a cero. Listo, continuamos. Ahora la tercera parte sería calcular el momento flector genérico, que es un momento flector en un punto cualquiera de la viga. Se representa siempre con una función m de x. El momento flector genérico de la viga se va a calcular, va a depender de cada una de las cargas que actúan sobre la viga, entonces las tenemos que identificar. Las cargas que actúan sobre la viga de derecha a izquierda en orden, para no confundirnos, serían la reacción vertical en el punto E, que sería mi primera carga, la reacción de 40 toneladas fuerza, sería la segunda, esta carga distribuida que va desde acá, desde el punto C, desde el punto D hasta el punto A, la tercera carga, el momento libre, mi cuarta carga, la reacción vertical en el punto B, quinta carga, y esta carga, esta carga ficticia, la sexta, y finalmente la carga de 4 toneladas. Listo. Todas estas cargas se ven reflejadas en esta ecuación. Comenzando entonces de derecha a izquierda, las cargas que van a ir apareciendo serían la primera, la reacción vertical en E. La reacción vertical en E es 79,958 por X menos la posición de la carga que es 0 elevado a la 1. Esta carga de 40 apunta hacia abajo, entonces ponemos menos 40. Menos 40 por X menos 5, que es la distancia, elevado a la 1. Menos la carga distribuida, que es módulo de la carga 55 por X menos el punto donde inicia la carga, que es a 5 metros, al cuadrado entre 2, más el momento que daría, más 100 por X menos 8, que es la posición, el punto donde inicia el momento de 100 toneladas metro, menos 8 elevado a la 0, más 157,042, que es la reacción vertical en el punto B, por X menos 12 elevado a la 1. Listo. Ahora faltaría esta carga de acá, la carga de 4 toneladas metros. Como punta hacia abajo sería menos 4 por X menos 12 elevado al cuadrado entre 2, más 55, que sería la carga ficticia. Sería más porque la carga ya está apuntando hacia arriba. 55 por X menos 8, que es el punto donde inicia esta carga, al cuadrado entre 2. Esas serían todas las cargas. Más o menos para verificar que todo esté correcto, las vamos a contar cada uno de los elementos. Serían en total 7 elementos y 7 cargas se están aplicando. Entonces es correcto. Listo. Bien. Ahora, el siguiente paso para relacionar el momento genérico con la deflexión de la viga sería utilizar la ecuación de la elástica, la cual me indica que ah, la rigidez a flexión de una viga por la segunda derivada de y con respecto a x es igual al momento flector. Entonces, para calcular la pendiente y la deflexión de la viga, vamos a integrar estas dos ecuaciones con respecto a la variable x. Integramos estos lados, y si integramos ambos lados de la ecuación, se obtiene que la rigidez a flexión de la viga por la pendiente es igual a la primera integral de la función momento flector. Si integramos una vez más, vamos a tener que la integral de la pendiente se va a transformar en la deflexión. Listo. Esta parte de las integrales ya sería prácticamente solo numérica. Solo tenemos que tomar en cuenta es las reglas. Es como integrar cualquier función ordinaria, cualquier función polinómica. Mm, bien. Luego de integrar estas dos ecuaciones se tienen que apuntar bien. Por ejemplo, la rigidez de flexión por la pendiente es igual a toda esta función de variable x.
Bueno, al momento de utilizar la función de singularidad, lo único requisito es que es el siguiente, observar los paréntesis. Si esta expresión de adentro es negativa, entonces toda expresión se hace cero. Si es positiva, ahí sí estos corchetes se transforman en paréntesis normales y ya se opera algebraicamente, como siempre. Listo. Ya tenemos entonces la ecuación de la pendiente y la ecuación de la deflexión. Con estas dos condiciones ya podemos calcular, podemos utilizar ya las condiciones de frontera. Bueno, las condiciones de frontera de este problema se van a utilizar para calcular el valor de la constante C1 y la constante C2 que se han generado durante las integraciones. Bien, utilizamos entonces la primera condición. La primera condición de frontera va relacionada para el punto E. Me indica que la deflexión del punto E es igual a 0 cuando X es igual a 0. Bien, si reemplazamos el valor de X, estos dos valores en la primera ecuación, sabemos lo que va a pasar. Si Y es igual a 0 dentro de esta ecuación, y X es igual a 0, toda esta expresión se hace 0. Si X es igual a 0, esta expresión se hace negativa, 0. Todo 0, 0, 0, 0, 0, 0, te queda que C2 es igual a 0. Luego, utilizamos la segunda condición de frontera, que sería la deflexión para el segundo apoyo. Si X es igual a 12, Y es igual a 0. Bien, si Y es igual a 0, hacemos que esto sea 0, X es igual a 12. Entonces reemplazamos el valor de 12. Por acá sí va a ser diferente, acá también va a cumplir, acá también. Solo en estos dos términos de acá y de acá sería 0. Lo demás sí cumplimos. Bien, reemplazamos entonces todos estos valores dentro de la ecuación de la deflexión. Y tenemos que la constante 1 es igual a menos 1385.476 toneladas metro cuadrado. En la parte de las unidades sí sería importante en estos casos. Ya, listo, continuamos entonces. Una vez que ya tenemos las constantes, por ejemplo, la constante C1 y la constante C2, y hemos obtenido que la constante C2 es igual a 0, no la vamos a considerar. Ya podemos calcular la deflexión de cualquier punto de la viga, simplemente reemplazando la posición dentro de esta ecuación. Bien, uno de los primeros puntos de este problema me piden calcular la deflexión del punto A. Eso es lo primero que vamos a calcular. La deflexión del punto A se obtiene cuando X es igual a 20. Entonces, dentro de la ecuación de la elástica, hacemos que X sea igual a 20. Cuando hacemos que X sea igual a 20, no hay ningún problema, entonces, porque todas las expresiones son diferentes de cero. Sería entonces 1919 por 20 elevado al cubo entre 24 por 6 menos 40 entre 6. Acá X es igual a 20, sería 15 al cubo menos 55 entre 24 por 20 menos 5, 15 a la cuarta, más 100 medios por 20 menos 8 sería 12 al cuadrado, así sucesivamente. Reemplazamos y no tenemos que la deflexión del punto A es igual a menos 7824.19 entre la rigidez de esa flexión, que es una constante. Bueno, el signo menos en esta ecuación nos indica que la deflexión del punto es hacia abajo, es decir, el punto se desplaza hacia abajo, el punto A se desplaza hacia abajo, luego de la aplicación de las cargas. Bien, continuamos con lo pedido en el problema. Otro de los puntos que nos piden es la deflexión del nudo C. Para calcular la deflexión del nudo C, vamos a hacer que la variable X sea igual simplemente a 8. Para calcular la pendiente del punto D, vamos a hacer que X sea igual a 5. Listo. Reemplazamos estos valores en la ecuación. A ver, estos dos valores, X igual a 8 y X igual a 5, lo vamos a reemplazar dentro de la ecuación de la pendiente y dentro de la ecuación de la elástica. Por ejemplo, si dentro de esta ecuación hacemos que X sea igual a 8, vamos a obtener la deflexión del punto pedido, que se mostraría en la siguiente figura. Acá está. La deflexión del punto C se obtiene cuando X es igual a 8 y es igual a menos 4626.32 entre la rigidez de flexión, toneladas metros cúbicos. Es importante colocar esta unidad de arriba, que representaría las unidades de este número. ¿Ok? Bien. Las unidades, por ejemplo, de la rigidez de flexión siempre van a ser toneladas metro cuadrado, una unidad de carga y una unidad de distancia al cuadrado. Entonces le varían y me quedaría solo en metros, lo cual sí coincide. Físicamente sí coincide. Deflexión, distancia en metros. La pendiente sí es un número adimensional, se mide en radianes. La pendiente del punto D se obtiene cuando X es igual a 5 y sería más 358.99. Ahora sí, 386 entre la rigidez a flexión. Y estas serían las tres respuestas que me pedí este problema. Bien.
Eso sería. Ahora vamos a continuar con con la resolución de la siguiente pregunta, que sería bastante parecida, pero ya cambiando algunos datos y un poco más con más variables. Bien. El siguiente problema que se pide resolver es el siguiente. Resolver el problema utilizando el método de doble integración o funciones de singularidad. Siempre que te dan esta opción, lo más rápido es la función de singularidad. Bien, leamos el problema. En la estructura que se muestra se pide determinar el valor que tiene que tener la carga distribuida W, de tal manera que el punto B se presente en una flecha positiva de 2 centímetros. Considerar que la rigidez a flexión de la viga es 7.500 toneladas metro cuadrado. Listo. Como haciendo un resumen, el problema pide calcular la intensidad de la carga distribuida W que actúa sobre el tramo CD, el valor de W. Esto lo vamos a trabajar en toneladas por metro para que coincida con todos los datos que me están dando, de tal manera que la deflexión del punto B sea igual a más 2 centímetros. Entonces el punto B se tiene que desplazar acá. En este problema me lo facilitan un poco porque me dan la deformada de la viga, que sería esta curva de acá, donde se comprueba que el punto B se desplaza hacia arriba debido a la acción de las cargas. Ya. Este problema se complicaría un poco por las variables, por ejemplo, es decir, por ser hiperestático. Bien. Entonces, el primer paso que hacemos es dibujar, como siempre, el diagrama del cuerpo libre de la viga. Bien. El diagrama del cuerpo libre de la viga sería de la siguiente forma. Como por ejemplo la viga está empotrada en este punto, en el punto A, se generarían dos momentos, la reacción vertical en el punto A y el momento en el punto A, estos dos variables. En el punto C, la reacción vertical en el punto C y en el punto D también una reacción vertical. Listo. Luego de dibujar el diagrama del cuerpo libre, hacemos un equilibrio para obtener algunas ecuaciones. La viga está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas verticales es igual a cero. La reacción vertical en A más la reacción vertical en C más la reacción vertical en D es igual a al módulo de la carga distribuida, que sería 2W. Toda esta distancia acá es 2 metros. Listo. Esta va a ser mi ecuación número 1. La vamos a utilizar más adelante para poder resolver algunos sistemas. Bien. Ahora vamos a tomar momentos, para calcular, seguir calculando, vamos a tomar los momentos en el punto A. Si tomamos un momento en el punto A, la reacción vertical se va. Momento en el punto A más 10W, que sería el momento de esta carga con respecto al punto A, es igual al momento generado por esto, que sería 4 por 6Y, más el momento de la reacción vertical en D, 6 por 10Y. Ecuación número 2, a tener en cuenta. Ecuación 1 y ecuación 2. Más adelante la vamos a utilizar. Bien. Ahora vamos a analizar las condiciones de frontera que nos da el problema. En este caso sí nos dan varias condiciones de frontera. Para ello, como siempre, observamos los apoyos. Bien. Los apoyos de la viga están empotrados en el punto A. Esto nos indica que cuando una viga está empotrada en un punto, la pendiente de ese punto es igual a cero. La deformada exacta de la viga sería más o menos así. Y acá la tangente sería cero, así una recta horizontal. Esto sería más detallado, sería esta parte. Bien. Utilizando este detalle, entonces la pendiente del punto A sería igual a cero. La deflexión del punto A es igual a cero. Continuamos con el punto C. La deflexión del punto C es igual a cero. La deflexión del punto D es igual a cero. Y la pendiente del punto B, según el dato, es igual a 2 centímetros, más 2 centímetros. 2 por 10 a la menos 2 metros. Listo. Tenemos 5 condiciones de frontera. Para poder utilizar estas 5 condiciones de frontera, vamos a determinar la ecuación de la pendiente y la ecuación de la elástica, para poder reemplazar los valores y hallar algunas constantes y algunas variables. Bien. Continuamos entonces. Ahora, el sistema de coordenadas como la viga, por ejemplo, actúa una carga distribuida. En la viga actúa una carga distribuida que inicia en el punto C y termina en este extremo. Entonces, lo más conveniente que vamos a hacer es trabajar la viga de izquierda a derecha. En este caso, sí no hay ningún problema. No habría ningún problema. Según las consideraciones, por ejemplo, que me especifica el libro, si se aplica un momento en sentido horario, este momento va a ser considerado como positivo. Eso es lo que vamos a hacer. Acá se aplica un momento horario, esto va a ser considerado como positivo. Bien. Entonces continuamos con la resolución del problema. Ahora nos vamos a la parte de determinar el momento flector genérico. Listo. Para calcular el momento flector genérico, vamos a identificar todas las cargas que actúan sobre la viga. Las cargas serían la carga reacción vertical en D, la reacción vertical en C, la carga distribuida, el momento y la reacción. En total 5 elementos. Comenzamos de izquierda a derecha. El momento flector genérico entonces será igual a la reacción vertical en A más la reacción vertical en A por X menos 0
elevado a la 1 más el momento flector. El momento flector en el momento en el punto A sería momento por x menos 0 elevado a la 0, siguiendo con la resolución. En el punto C sería la reacción vertical en C por x menos C menos la posición, que sería 4 elevado a la 1 por la carga distribuida y la reacción vertical. Todos estos resultados los reemplazamos en la ecuación del momento flector y obtendremos el siguiente resultado. Acá está. Listo. Ahora, cada vez que vemos la expresión x menos 0, siempre vamos a reducir a un x. Como x es una variable que siempre es positivo, representa distancia, es mayor o igual a 0, esta expresión de acá, x menos 0, se reemplaza por un x simple, y x menos 0 elevado a la 0 simplemente se reemplazaría por un 1. Listo. Una vez que ya tenemos el momento flector genérico, utilizamos la ecuación de la elástica e integramos nuevamente ambos lados de la ecuación con respecto a x. Si integramos estos dos lados, me tendría que la rigidez a flexión de la viga por la pendiente es igual a la integral del momento flector genérico. A sub y por x integral sería a sub y x al cuadrado entre 2, m sub a por x, c sub y por x menos 4 elevado al cuadrado entre 2, d sub y por x menos 6 al cuadrado entre 2, w por x menos 4 al cubo entre 6 y más la constante 1. Integramos nuevamente para obtener la ecuación de elástica. Integrar rigidez a flexión por y de flexión igual a integral de esta función. A sub y por x al cubo entre 6, m sub a por x al cuadrado entre 2, c sub y por x menos 4 al cubo entre 6, d sub y por x menos 6 al cubo entre 6, claro, multiplicación automática, w por x menos 4 al cuadrado, a la cuarta, más la constante 1 por x, más la constante 2 por y. Listo. Bueno, acá hay una observación importante al momento de resolver el problema y debido a los apoyos que se va a tomar en cuenta para más adelante. Siempre que una viga inicia en un punto que está empotrado, tanto la condición 1 como la condición 2 van a ser iguales a 0. La constante 1 y la condición 2 van a ser igual a 0. Ese es el dato que vamos a utilizar en esto y también lo vamos a demostrar. Listo. Bien. El dato de que la constante 2 es igual a 0 y la constante 1 es igual a 0 se obtienen a partir de esto. Se sabe que la pendiente en el punto inicial es igual a 0. Entonces, cuando x es igual a 0, y es igual a 0. Si reemplazamos todos estos datos, rápidamente vamos a ver que C1 es igual a 0. Segundo dato, de flexión del punto A es igual a 0. Cuando x es igual a 0, y es igual a 0. Eso lo reemplazamos en la segunda ecuación. Y obtenemos nuevamente que la constante C2 es igual a 0. Con esto la función un poco se simplifica. La constante C1, C2 desaparecen. Bien. Ahora vamos a continuar utilizando las condiciones de frontera. La condición de frontera del punto B. La flexión del punto B es igual a más 2 por 10 a la menos 2 metros cuando x es igual a 2. Estos dos resultados los vamos a reemplazar dentro de esta ecuación, dentro de la ecuación número 1. Dentro de la ecuación, por así decirlo, número 2. ¿Ya? Entonces, y requiere esa flexión por y, que sería 2 por 10 a la menos 2, es igual a esta función evaluada en 2. Listo, cuando hacemos que x sea igual a 2, esta expresión de acá se hace negativa, se hace 0, 0, 0, solo estos dos términos tendrían sentido, que serían a sub y por 2 al cubo entre 6. 8 más 2 al cuadrado 4 entre 2, 2, me queda dos veces el momento en A. Simplificando esta ecuación, se tendría esto. Dos veces la reacción vertical en A más tres veces el momento en A es igual a 225. Mi ecuación alfa. Bien. Acá nos vamos a saltar a la siguiente ecuación de condición de frontera. Bien, la siguiente condición de frontera que reacciona solo a las variables A sub y M sub A. Cuando x es igual a 4, y es igual a 0. Si x es igual a 4 en esta ecuación, en la ecuación de la elástica. Si x es igual a 4, este término sí existe, esto se hace 0, 0, 0, 0 y 0. Solo vamos a trabajar con estas dos constantes. Bien, si y es igual a 0, x es igual a 4. Entonces, 0 a sub y por 4 al cubo entre 6, más 4 al cuadrado 16 entre 2, 8 veces el momento. Listo. Simplificamos esta ecuación y lo transformamos a esto. Bien, combinamos la ecuación beta. Ahora, si combinamos la ecuación alfa y la ecuación beta, que solo tienen dos variables, vamos a tener el valor de A sub y el valor de M sub A. Ya como que se va resolviendo el problema, y hay menos variables.
Listo. Resolviendo ese simple sistema de 2 por 2, se va a obtener lo siguiente. Bien. Continuando con la solución del problema, nos hemos quedado ya en el valor de la reacción vertical en A y el momento en A. Listo. La reacción vertical en el punto A sería igual a menos 112,5 toneladas. El orden de menos nos indica que la reacción apunta en el sentido opuesto al que hemos supuesto. No apunta hacia arriba, sino la reacción, la fuerza en A apunta hacia abajo. El momento en el punto A es igual a 150 toneladas metro y sería positivo en el sentido que hemos supuesto, horario. Listo. Bien, ahora sí continuamos utilizando las condiciones de frontera. La otra condición de frontera que hemos dejado pendiente era esta, que se obtiene cuando x es igual a 6. La flexión del punto D es igual a 0. Entonces, cuando x es igual a 6, y es igual a 0. Cuando x es igual a 6, y es igual a 0. Esta es la ecuación que lo representa. Reemplazamos estos dos valores en la ecuación de la elástica. Se obtiene esta ecuación. 36 veces por la reacción vertical en A más 18 veces M más C sub Y menos W es igual a 0. A partir de esta ecuación que está acá, el valor de A sub Y y el valor de M sub A ya los tenemos. Entonces se va a transformar en una ecuación donde aparece solo como variables C sub Y W. Ahora utilizamos la siguiente condición de frontera, que sería ya esta ecuación. Acá está. 4C sub Y menos 2W. Esto es una ecuación de... ahora vamos a combinar las ecuaciones de elástica con las, para seguir resolviendo el valor, ese sistema de ecuaciones. Vamos a combinar las ecuaciones de la elástica que hemos obtenido con las ecuaciones de equilibrio que habíamos dejado pendientes en la parte inicial. La ecuación 1 y la ecuación 2 para seguir resolviéndolo. Ya. De este, si por ejemplo de la ecuación 1, C sub Y, D sub Y y 2W, A sub Y ya tenemos, entonces tenemos una ecuación donde aparecen tres incógnitas. De igual manera en esto, 10W, C sub Y, D sub Y, M sub A ya lo tenemos, entonces aparece nuevamente un sistema, una ecuación donde aparecen tres incógnitas, donde se están repitiendo. Y con la ecuación que tenemos acá, esta ecuación de acá, donde aparece C sub Y y W, y D sub Y con un coeficiente cero imaginariamente, M sub D, ya tenemos un sistema donde aparecen tres ecuaciones con tres incógnitas. Entonces lo podemos resolver formando un sistema simplemente. Bien. Luego, el sistema que se forma es el siguiente, ordenándolo para meterlo en la calculadora, sería C sub Y más D sub Y menos 2W igual a 112,5. 4C sub Y, el 0C sub Y menos 2W igual a 4050. Luego la tercera ecuación sería 4 por C sub Y más 6 veces la reacción vertical en D menos 10W igual a 150. Reemplazamos todos estos valores en la calculadora y calculamos que la reacción vertical en C es igual a 1762,5 toneladas. Positivo, entonces la fuerza apunta hacia arriba. La reacción vertical en D es igual a 1350 y apunta hacia arriba. Y la reacción y el módulo y la carga distribuida es igual a 1500 toneladas metro. Positivo. Bien, y ese era el valor que nos pedían en el problema, calcular la intensidad de la carga distribuida. Y con esto se estaría terminando la resolución de este problema. Bien, bien. Eso sería entonces todo de mi parte. Muy bien, gracias por su atención y si es que este contenido les gusta pueden suscribirse al canal. Hasta luego.